Y la semana pasada le contaba que el SEG, que es el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, tuvo un relevo en su liderazgo y asumió como nuevo presidente Alberto de la Fuente, que además es presidente y director general de Shell en México. Y me da mucho gusto saludarlo. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por darte el tiempo para entrevistar esta mañana y un gusto estar con tu auditorio. Al contrario, Alberto, y bueno, lo primero y básico es que le cuentes a todos los que nos escuchan en el país, ¿qué es el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales? Claro que sí, Rodrigo, y muy buena pregunta para arrancar. Pues mira, el Consejo de Ejecutivo de Empresas Globales es un organismo que está integrado por 56 empresas multinacionales que tenemos presencia en México. Reúne a los presidentes y directores generales de estas empresas y buscamos principalmente pues promover un mejor entorno de negocios. También buscamos que México sea un destino atractivo para la inversión extranjera y por supuesto siempre lo hacemos con un crecimiento, buscando el crecimiento económico de manera sostenida, pero también de manera equitativa. Así que tenemos representación prácticamente de todos los sectores. Yo que diría, Rodrigo, está el sector aeroespacial, agroindustria, alimentos, educación, eléctrico, electrónico, en fin, realmente todos los sectores de la industria están representados aquí y sobre todo que tenemos un impacto importante en la economía porque juntos pues representamos el 10% del Producto Interno Bruto, el 40% de la inversión extranjera directa de nuestro país, el 11% de las exportaciones y también juntos generamos más de 2 millones de empleos. Así que sin duda el SEC tiene un rol muy importante que jugar. Sí, realmente importante. Y bueno, estamos en un 2021, asumes, digamos, en un país que tiene proyecciones de crecimiento del 6%, entendiendo que el año pasado la economía se contrajo, la mexicana 8.3%, un país que está muy vinculado al despegue económico de los Estados Unidos, un país atractivo con estabilidad macroeconómica, etcétera, pero un país en donde también hay temas muy contenciosos y pues llamó la atención que tú, que eres el presidente y director general de Shell, uno de los temas contenciosos es la energía. ¿Cómo interpretar, digamos, tu arribo y cuál es la agenda, digamos, en términos de algunas señales que generan preocupación, particularmente en el sector pues de la empresa que tú ocupas, ¿no? Que es todo el tema energético. Y pues mira, yo te diría que primero llego a través de un proceso democrático con una gobernanza fuerte en la que el SEC se ha enfocado en los últimos años, un proceso de 3 meses, buscando desde mi parte en esta nueva trinchera pues poder seguir aportando, ¿no? Creo que todos donde estemos tenemos mucho que aportar para el país y así lo vi yo como una gran oportunidad para poder continuar con la gran labor que hizo el comité ejecutivo anterior y la labor que hizo Claudia Jáñez al frente del SEG. Tienes razón, sin duda el tema de energía es uno de los temas importantes, pero creo que donde lo que me llama más la atención del SEG es sin duda el impacto o la incidencia que tenemos en toda la economía, ¿no? Y hay cosas en las que nos enfocamos sin importar el sector, ¿no? Temas como tienen que ver lo que nosotros le llamamos los cimientos sólidos de México, ¿no? El tema de la gobernanza eficaz, el Estado de Derecho, en fin, y son cosas que buscamos sin duda también en el sector de energía, todo lo que tiene que ver con la reactivación económica, con las cadenas globales de valor, en fin, todo lo que tiene que ver con la política de ética y anticorrupción. Nosotros tenemos una agenda clara ahí y bueno, todo aquello que le dé a México la oportunidad de ser más competitivo, pues para nosotros siempre lo vamos a estar respaldando y bueno, sin duda en un diálogo constante con el gobierno. Claro. Obviamente el interlocutor natural es la Secretaría de Economía. Cuál es tu agenda en términos de empezar a tener este diálogo con el gobierno? Que no se suspende, más bien es un diálogo que continúa y sobre todo porque estamos teniendo un cambio también relevante, pues en la principal cartera, digamos, que define la política económica en México, más allá de la política industrial, que es la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es tu agenda en términos de la interlocución y sobre todo de los temas que con urgencia van a plantear desde el SEC? Sí, pues la agenda del SEG sin duda va a haber continuidad en algunos de estos temas que ya te he mencionado, Uh -huh. pero bueno, también el SEG
considera que la agenda debe ser dinámica y se va a ir ajustando conforme vaya cambiando el contexto internacional y obviamente lo que esté pasando en nuestro país, ¿no? Todavía hay temas que estamos revisando como resultado de la propia pandemia y el impacto que esta pudiera tener en nuestro país, pero seguiremos buscando lo principal, que es que México se vuelva un destino importante de atracción de inversiones. Mencionabas el diálogo con la Secretaría de Economía, sin duda también nos estaremos acercándonos con la Secretaría de Hacienda, con el propio presidente, por supuesto, pero también tenemos un diálogo constante ahora con la Secretaría del Trabajo y con el propio IMSS, por ejemplo, para implementar todo lo que tiene que ver con los temas de outsourcing. Entonces, en eso vamos a seguir trabajando, en lograr gobernanza eficaz que mencionaba, en lograr compromiso con la sustentabilidad, y tener siempre esta visión innovadora del país de largo plazo, ¿no? Creo que eso también es muy importante para seguir atrayendo inversiones a nuestro país. Claro. Y si lo comparas, digamos, con 2019, ¿cómo ha evolucionado el clima de negocios en México? ¿Cómo lo calificarías en este 2021? Pues yo diría que sin duda la pandemia, todas las empresas que formamos parte del SEG, nos ha hecho replantearnos nuestras inversiones, y no solamente me refiero a México, sino en todo el mundo, y bueno, eso también tiene un impacto en México, ¿no? Entonces, bueno, lo que esperamos es que el gobierno siga fomentando el Estado de Derecho, que el gobierno siga fomentando las inversiones para que podamos, sin duda, convertirnos en realmente embajadores de México ante nuestras casas matrices. Pero sin duda, la pandemia y la crisis económica que hemos enfrentado también se ha visto reflejada en nuestro país. Por supuesto. Ahora, digamos, de los temas que ya has esbozado, el tema del outsourcing, que bueno, pues ya está avanzando y quedan un plazo que se va recortando y que pensaría que es un tema pues muy coyuntural, específico y ver cómo lo vamos logrando. Evidentemente están temas en materia del Tratado México-Estados Unidos y Canadá en el aspecto también laboral, en el reglas de origen, como ya decían, el energético, y otros temas que son permanentes, ¿no? Como el asunto del Estado de Derecho en todas sus vertientes, la seguridad pública, la seguridad jurídica. ¿Cuál es, digamos, entiendo que son muchos, ¿no? Y todos se tienen que atender, pero ¿cuál dirías tú que es el más urgente ahora que tú tomas el liderazgo? Pues yo diría que todo lo más urgente es lo que tiene que ver ahora con la reactivación económica como resultado del COVID-19 y sin duda atender primero los temas de salud y después los que deriven ellos para el crecimiento económico, pero todo lo que tiene que ver con la reactivación económica dada la pandemia, Rodrigo. Por supuesto. Y por otro lado, entender, de cara a la sociedad, ya decías, hicieron un esfuerzo importante digamos, en el mandato con Claudia. ¿Cuál será la comunicación de cara a la sociedad? Porque también creo que es bien importante, pues, aquilatar, digamos, el papel que juegan estas grandes empresas en términos de inversión, empleo, etcétera, pero también como buenos ciudadanos corporativos que son. Sí, tienes toda la razón, Rodrigo. Yo creo que el diálogo con el gobierno sin duda es importante, el diálogo con otros organismos empresariales también es importante, con organismos internacionales, con la OCDE, por ejemplo, tenemos un diálogo cercano, pero debemos de seguir ampliándolo y tienes toda la razón. Creo que a veces nos hace falta comunicar mejor y comunicar claramente cómo nos vinculamos con la economía, cómo nos vinculamos con todos los sectores sociales, y creo que esa es otra arista en la que también tendremos que estar trabajando muy cerca también de la gente para poder comunicar lo que hacemos en el SEG. Ahora que mencionabas el tema de la OCDE y esta discusión que hay a escala global en términos del el establecer un impuesto mínimo corporativo, ¿ahí están, digamos, en diálogo participando en esta discusión? En el caso, obviamente, de México. Pues justamente nosotros creemos que sea un tema definitivamente a revisarse. Creo que es importante, obviamente, considerar la realidad mexicana para pues no poner en riesgo el desarrollo del país. Pero nosotros creemos que esta propuesta del G20 sin duda debe de ser analizada por la Secretaría de Hacienda y obviamente por el Ejecutivo Federal, y las empresas globales estaremos más que interesadas en participar, en mostrar nuestra experiencia internacional y cómo esto puede fomentar el desarrollo de México. Pero sin duda lo que queremos es que
todas las empresas del SEC cumplimos con nuestros compromisos fiscales y estamos totalmente en favor de combatir la informalidad y la evasión fiscal. Así que siendo puntuales, Rodrigo, yo te diría que todavía no se ha dado el espacio, pero sin duda es un tema en el que estamos abiertos y creemos con esa experiencia internacional que tenemos podemos seguro aportarle al gobierno ideas para poder implementar algo así en México. Alberto, te mando un gran abrazo, muchas gracias por la entrevista y aquí muy pendientes por supuesto del SEC. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, Rodrigo, que tengas un buen día, tú y tu auditorio. Buena semana. Buen día, ahí escuchamos a Alberto de la Fuente, el nuevo presidente del SEC. Vamos